Gracias por continuar con nosotros en este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Iron Severino, la economía cerró en más o menos un 5% el año pasado. El Banco Central dice que tiene, ¿cómo se dice? Reservas récord. 14.436 millones de dólares en reservas. Reservas internacionales, netas. Eso es dólares en reserva. Es como su nombre lo indica. Eso es dinero que está ahí en reserva por si acaso hay algún meneo raro en la economía. Bueno, pues espérate, podemos inyectarle a la economía. Aquí hay dinero para inyectar. Sí. Sin embargo, también el Banco Central tiene una deuda muy alta. Una deuda muy alta, que equivale más o menos a lo mismo que tienen en reserva. O sea, la deuda del Banco Central es ahora mismo un poquito mayor. Tiene balance cero. Sí, tiene balance cero, porque es un poco mayor que sus reservas. Pero las deudas se van pagando. O sea, eso no implica que tú vas a afectar. Es como que tú tienes, es lo mismo que tú tener, por ejemplo, tú tienes 3 millones de pesos en el banco ahorrado y tú tienes un préstamo de 3,5 millones. Entonces tú tienes una deuda de 3,5 millones y sin embargo tú tienes una reserva de 3 millones. Entonces tu neto, ahora, como tú puedes, neto en deuda es pasiva entonces. Sí, sí, es pasivo, pero sin embargo, de repente tú dices, no, pero entonces mejor coge tu reserva que tú tienes ahorrada y paga la deuda. No, porque si tú generas el dinero para pagar los vencimientos de esa deuda, no tienes entonces que sacrificar tu ahorro, tu capital, tu patrimonio, que es lo que hacen las empresas también. Además, los bancos centrales. Va por un negocio, a una empresa, así que entonces el empresario te dice, bueno, sí, pero vamos a tomar un préstamo para poder entonces iniciar el negocio, emprender el negocio. Dice, pero ¿cómo un préstamo si usted tiene dinero de reserva? Sí, yo tengo dinero de reserva, pero yo no voy a usar mi capital cuando yo puedo conseguir capital a través de un financiamiento. Ay, ¿cómo se va a pagar ese financiamiento? O con lo que genera la empresa, con una inversión. Sí. Tú no estás comprando algo que no te va a generar dinero. Ahora, cuando tú inviertes en algo que te va a generar dinero, pues con ese mismo dinero que tú vas a generar, tú pagas el financiamiento. Por eso lo conveniente cuando tú pones un negocio es que tú lo instales con financiamiento bancario y no con dinero de tu patrimonio, de tus ahorros. Pero hay que tomar en cuenta, Delgado, algo también. El Banco Central está sano en términos de reserva, ¿verdad? Históricas, 14.400 millones de dólares. ¿En cuánto creció la deuda del Banco Central en el último año? En casi 4,000 millones de dólares. En casi 4,000 millones de dólares. También marca récord. Sí, también marca récord. Sí, porque tú sabes que en esta gestión gubernamental se habla mucho de récord, sí, pero aquí hay récord positivo y récord negativo también. Sí, también marcó récord ahí. Claro que ese fue el esfuerzo por mantener estable o controlar la inflación, el esfuerzo por apreciar un poco el peso frente al dólar, a los fines también de contener la inflación, y eso entonces implicó un mayor endeudamiento por parte del Banco Central, en paralelo con el gobierno dominicano, que también aumentó su deuda pública como gobierno, aparte del Banco Central adicional, aumentó su deuda en el último año en 4.500 millones de dólares. Así es. Ese fue el monto neto en que subió la deuda en términos absolutos, aunque las autoridades dicen que como porcentaje del Producto Interno Bruto bajó, bueno, para que el PIB subió. El PIB subió de manera extraordinaria, un 20% subió el valor del PIB. Gracias también. Que como yo digo, el valor nominal del PIB, sí, que no es lo mismo que el crecimiento de la economía te crece un 5%, pero el valor de lo que se produce en esa economía, entonces ese valor nominal se contabiliza y te da una proporción porcentual mayor. Pero también en esta semana las autoridades monetarias se reunieron con los representantes del sector financiero. Sí, la ABA, sí. La ABA, la Asociación de Bancos Comerciales, también las asociaciones de ahorros y préstamos. El punto es que, Jairo, aun cuando las autoridades monetarias aumentaron las tasas de interés el año pasado, aun cuando hubo una intención de recoger el medio circulante, de reducir la cantidad de dinero en circulación, la realidad es que no se redujo la cantidad de dinero en circulación porque la demanda interna continuó muy campante. La cartera de crédito mientras se encarecía la forma en que el Banco Central estaba también manteniendo estable la economía, porque por un lado el Banco Central es cierto que ha logrado amainar un poco el problema de la inflación, pero no a como se estaba el objetivo como tal. Ahora, cada vez que el Banco Central sube la tasa de interés, eso le genera un problema de costo al Banco Central. Sí, claro que le genera un costo. Por eso su deuda aumenta. Por eso su deuda aumenta. Ahora, lo que te digo es, Iron, que la cartera de créditos
de préstamos de los bancos creció en un 14% el año pasado. ¿Y cómo se explica eso entonces? O sea, que la gente siguió tomando prestado. Bueno, que la tasa está un poco más alta, sí, pero como quiera necesita un préstamo. Y lo tomaron como quiera. Sí. Bueno, la construcción no se detuvo. No, exactamente. Claro, hubo una desaceleración en el ritmo del sector construcción, pero de todas maneras tampoco fue que quedó negativo. Porque además también pasó una cosa, Iron. A mí me preguntaban algunas personas, yo recuerdo en el momento en que la tasa estaba ya subiendo de verdad, entonces me decían, mira, yo tengo que coger un préstamo para un financiamiento de hipotecario, ¿qué tú crees? ¿Lo dejo para más para adelante o lo tomo o no lo tomo? Yo le decía, no, tómalo. O sea, como quiera tomar tu préstamo, porque si tú tienes la seguridad de que puedes pagar la mensualidad, la cuota, aun cuando sea alta, porque la tasa está subiendo, lo ideal es que tú como quiera lo tomes, porque tú no vas a dejar entonces una inversión para esperar para cuándo, si tú lo que vas a es a comprar un bien inmobiliario que necesitas, aparte de que necesitas, es un bien inmobiliario que no se compra todos los días y aparte de eso es un financiamiento de largo plazo. O sea, cuando tú necesitas el préstamo, tienes que tomarlo, aunque esté caro el préstamo. Dígalo, pero además, los grandes proyectos de construcción, los constructores grandes del país, miren, compran a futuro, toman préstamos a futuro, todo eso. Y es cierto que los costos también les afectan a ellos, pero ellos tienen la capacidad, tienen el colchón para protegerse de algunas variables de la economía. El que construye muchas casas en este país, o las empresas que construyen muchas viviendas. Sí, los que son reconocidos, que ya están acostumbrados. Ellos hacen muchísimo manejo con la banca. Hacen forward, se llama la banca. Sí. Hacen forward. Entonces, de repente te piden un préstamo y dicen, mira, yo voy a construir un proyecto habitacional, yo necesito, qué sé yo, 200 millones de pesos, pero yo voy a comenzar a construir eso, voy a comenzar el proceso de venta dentro de 6 meses y posiblemente dentro de un año ya yo comience a generar dinero. Entonces yo quiero que tú me abras una línea de crédito. Una línea a tasa tal. A tasa tal, pero que en los primeros 6 meses, vamos a decir, sea exonerado. Sí, se negocia. Entonces tú comenzarás a pagar los intereses y el capital a partir del 6º mes. Pero eso se negocia cuando el cliente del banco es un cliente ya que está acostumbrado a hacer ese tipo de negociaciones, es un constructor reconocido, una persona que ahora, si vas tú o voy yo. Entonces dice, no, espérate. Si vas tú o voy yo, es la tasa del mercado. Claro. Entonces dice, no, que yo voy a construir una torre de apartamento. Dice, ¿y cuántas torres usted ha construido? No, esta es la primera mía. No, pues espérese, paso. Váyase al paso. No haga una torre, hágase un edificio de 3 pisos. Entonces, eso es lo que pasa, que esos constructores grandes tienen la capacidad de negociar inclusive con el mercado. Y sabemos que la banca, Delgado, la banca también compite entre sí. Compite. La banca vive llamando a personas y hay esos clientes grandes que se sientan a la mesa con los bancos a negociar realmente tasas, facilidades. Entonces, al final, Delgado, el negocio pudiera ser inclusive hasta doble. En el caso también de esas grandes constructoras, hacen a veces los mismos blogs ellos, tienen las granceras. Sí. ¿Entiendes? Y tienen suplidores a lo que le pagan a precio, a crédito, para parte de eso, con precios ya previamente negociados. Por eso, cuando se produjo esta situación de que bueno, algunos promotores de viviendas comenzaron a hacerle ajustes a gente que habían comprado en plano y hubo quejas de parte de algunas personas, las grandes constructoras no hicieron ajustes extraordinarios sobre eso, porque ya estaban respaldadas, porque como estaban acostumbrados a hacer ese tipo de operaciones. Yo recuerdo, Jairo, cuando yo compré mi primera vivienda, hace ya muchos años, y la tasa de interés en esa época era alta. Sí. Un apartamento pequeño, pero era una constructora que era muy tradicional, tenía mucha experiencia en construcción de viviendas, principalmente viviendas, vamos a decir, de clase media-baja, viviendas económicas. Sí. Y en ese momento, estoy hablando 2001, 2002, 2003, 2004, o sea, la época de la crisis financiera cuando el dólar se disparó. Sí. Y a mí no me hicieron ajuste. Esto compró, pagó el 10%, va a estar pagando el 10% mensual. Sí. Y yo estaba asustado porque yo decía, bueno, como está este asunto, este hombre me va a ajustar, porque el contrato incluso decía que ajuste por inflación, ajuste por y no lo hicieron. Por devaluación, y no me lo hicieron. Ahora, ¿por qué no me lo hicieron? Ahora yo me doy cuenta con el tiempo que se trataba de un constructor tradicional, un tipo que estaba acostumbrado, y conocen esos movimientos, esas fluctuaciones, y no me hicieron ese tipo de ajuste. Ahora, cuando es un constructor pequeño, con ciertas todavía limitaciones, de repente te hace el ajuste inmediato, porque dice, espérate, yo no tengo el capital para yo. Y a veces, en esos contratos, que ten mucho cuidado, si el apartamento vale 2 millones de pesos
y ya el incremento de costos se da cuando el apartamento está en un 80%. El aumento debería ser por el resto del 20%. Por el resto del pero no lo hacen así. No, entonces hacen el ajuste por el valor total. Del valor total, lo cual es una estafa. Es una estafa. Es una estafa. Con eso sí es preciso tener cuidado. Sí. Que muchas veces ocurre ese tipo de situaciones. Pero en sentido general, de todas maneras, cuando hay aumentos de precios, es lógico que va a haber ajustes sí. por parte de los comerciantes. Lo mismo ocurre también, que es una situación que se da con frecuencia, donde se producen reducciones de precios y muchas veces el comerciante no reduce el precio y la gente dice, ay, ¿por qué no reduce el precio? Lo que pasa es que posiblemente la reposición de capital en el momento en que vaya a subir, la reposición de inventario, perdón, en el momento en que vaya a subir va a necesitar el capital para comprar esos mismos bienes a un precio mayor y entonces no puede hacer el ajuste a la baja aún cuando esté más barato. Además, el negociante se financió con crédito caro. La mercancía que en el momento en que se financió. Entonces, ¿cómo va a pagar eso? Sí, así es como ocurre. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con este espacio Dinámica Económica.